Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Hoy tenemos un debut, tenemos la presencia de un buen amigo, conocedor de rock, melómano, eh, conocedor de cómics y aparte profesor universitario y un amigo de una gran calidad humana. Tengo el gusto hoy de tener a mi amigo Juan Carlos Campuzano, un gran fanático de Deep Purple, y le doy la bienvenida al programa. Es un placer, Armando. Es un honor estar con el abogado del rock. Es un honor. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Oye, amigo, pues caray, escogiste un disco de Deep Purple que yo ni siquiera lo había pensado. Yo creo que es la portada más bonita en toda la discografía de la banda, pero es un disco que divide opinión. A Correcto. algunos les gusta, a otros no les gusta, o hasta el mismísimo Richie Blackmore, en palabras textuales, alguna vez dijo que era una mierda de disco. Que salió muy disgustado de esa grabación, es correcto. Pero ya sabemos el carácter compulsivo, difícil de Richie Blackmore, al fin un genio de la guitarra, pero él así se expresaba de este famoso disco de Stormbringer, del cual vamos a platicar hoy. Es un placer. Sí, no, y dijo otra cosa peor que ahorita te la voy a decir. Ahorita te voy a compartir otra cosa peor que dijo. Ok, y es que, pues prácticamente, tú me corriges o no, pues era la tercera alineación de Deep Purple, porque ya estaba David Coverdale y estaba Glenn Hughes de bajista, Correcto. y ya se habían ido Ian Gillan y Roger Glover, que pues son de las vacas sagradas de Deep Purple, del famoso Mark II, que mucha gente quiere esa alineación. Y Sí. que vendría a ser el Mark III más o menos, ¿no? Así, el Mark III, exactamente, que es el O, penúltimo. así es. Y pero pues ahora sí que todo oídos, o quieres que platiquemos un poquito del preámbulo del disco antes de que entremos a las canciones, tú me dices. Sí, básicamente habría que agregar que la portada que estabas mencionando, por cierto, esta portada es una adaptación en ilustración de una foto real de un tornado. Ok. Una foto real de un tornado de principios del siglo XX, si no me equivoco. Y Así simplemente es. le agregaron el Pegaso que está ahí, que es la parte mágica, la parte chamánica incluso. Y creo que esa edición que tú tienes es de una remasterización que salió en 2009. Así es. Y los, y, Pero, y los remixes son del propio Glenn Hughes, por cierto. claro, bueno. Pero pues es que Stormbringer pues es la continuación natural de Born, Sí, y tenemos que remitirnos al año de 1974. correcto. Dime. Sí, sí, que además es muy importante porque no es mejor que Burn. Burn es monumental, pero me gusta Stormbringer por dos razones. Es el fin de una era. Stormbringer es el fin de una era. Y incluso es el fin de esta alineación, el MK3 es el fin de esta alineación, porque después del éxito de Burn, que fue grandioso, David Coverdale y Glenn Hughes deciden tomar control creativo de la banda. Y eso afecta a Deep Purple en varias líneas. Por un lado, el sonido Deep Purple, el sonido como tal, eh, se hace a un lado, porque David Coverdale y Glenn Hughes lo que quieren es tener control vocal. Las canciones que va a cantar David Coverdale y Glenn Hughes van a ocupar el 80% de la producción. Quieren música, quieren armonías que se acercan al soul, que se acercan al funk, ¿sí? Que es cosa que disgustó muchísimo a Richie Blackmore. Richie Blackmore llegó a decir, ahorita esto no se podría emitir en las estaciones de radio, llegó a decir que el funk lo consideraba, fíjate la frase que usa en inglés, shoe shine music, y que adaptado a nuestra realidad sería la traducción música de peluquería. ¿Cómo ves, Armando? Música de peluquería. Oye, pero es que Blackmore no estaba, digamos que como
¿cómo decirlo?, en su mejor momento, porque Ajá. él venía de la ruptura de su matrimonio. Correcto. Entonces estaba en proceso de divorcio y como que no traía la cabeza en el rock. Y entonces cede la estafeta, el liderazgo a David Coverdale y a Glenn Hughes, como bien refieres, porque ellos estaban más preocupados por la parte musical, orquestal, por tratar de sacar un buen producto. Y además hay otra cosa. En esa transición entre el divorcio, Richard Blackmore está ya desconcentrado en las sesiones de Stormbringer porque él ya formó Rainbow. Rainbow es el proyecto que sigue en la vida de Richard Blackmore. Para allá vamos, nada más que te me adelantaste un poquito, pero está bien. Sí. Es que entre la gira de Burn y lo que va a ser la gira de Stormbringer, sí, el grupo telonero de Deep Purple, el grupo abridor era Elf, y ahí estaba Ronnie James Dio. Correcto. Y entonces Richie Blackmore empieza a trabar una gran amistad con Ronnie James Dio y le empieza a decir, oye, ¿no te gustaría cantar en un proyecto que traigo, bla, bla, bla? Se va a llamar Richie Blackmore's Rainbow. Sí, sí, sí. O sea, él lo conceptualizaba primero con su nombre, aún no definía que únicamente pudiera tener un solo nombre, pues su banda, pero él ya traía esa iniciativa e incluso convence a los ejecutivos de la compañía disquera donde estaba Deep Purple que produzcan el primer disco de Elf. Bien. Y Roger Glover tiene mucho que ver, que también Roger Glover fue muy amigo de Ronnie James Dio. Sí. Sí, y el acabose es cuando empiezan la gira de Stormbringer, ya cuando lo lanzan y todo, que creo que la primera fecha es en Belgrado, en la antigua Yugoslavia, sí. Y Richie Blackmore le dice a la prensa con una desfachatez terrible, pregúntenme lo que quieran, pero les quiero recomendar que busquen mi proyecto, se va a llamar Richie Blackmore's Rainbow. Correcto. Y entonces eso genera una gran molestia dentro de los miembros de Deep Purple. Acaban la gira y un año después, en el 75, Blackmore abandona la banda y es cuando se va a grabar con Rainbow, lo que ya sería su primer disco. Correcto, eso es correcto. La relación entre Stormbringer y Burn es interesante también, porque Burn fue un trancazazo. Sí. Además, Burn es la última ocasión en que esta alineación cumple con los estándares de Deep Purple. Un ejemplo, en Burn está la última pieza instrumental generada por Blackmore y John Lord, que es Coronarius Redeg, que es precisamente la esencia de Deep Purple, tú sabes, Armando, era esta posición de diálogo entre los teclados, el órgano y la guitarra. Sí, eso era la esencia de Purple. Cuando viene Stormbringer, están tan, de alguna manera, Coverdale y Hughes están tan borrachos de éxito y todo lo que había alcanzado Burn. Incluso hay que agregar otro dato histórico. Antes de la grabación completa de Stormbringer, se van, ¿recuerdas el concierto del California Jam del 74? Sí, qué buen comentario haces, porque incluso en ese famoso festival, Deep Purple es la cabeza del cartel. Correcto. Y se da el lujo de tener a Black Sabbath abajo. Correcto. Con ¿sí? Ozzy Osbourne, ¿no? Y recuerdas que hubo grandes escándalos por la conducta misma del grupo de Deep Purple. Una cosa fue que estaban programados en la tarde, haz de cuenta, antes de que se ocultara el sol, era verano, entonces daban casi las 5 y lo que dijo Coverdale fue, queremos salir justo a la puesta del sol. ¿Sí? Se esperaron, se hicieron babosos en los camerinos y estuvieron a punto de sacarlos con policías porque querían salir justo a la puesta del sol. Esa fue una. Y no sé si recuerdes que hubo otro escándalo. Blackmore estaba muy molesto con un camarógrafo que lo estaba siguiendo para close-ups, que terminó golpeando con su guitarra el lente de la cámara. Eso fue también un gran escándalo que se lo preguntaron en todas las entrevistas posteriores. Si no me equivoco, Stormbringer la estrenan en vivo en ese California Jam Festival, si no me equivoco. Okay. El tema Stormbringer.
Ajá, y luego hubo otros dos escándalos. Mira, no sé si fue previo al estreno de Stormbringer. Van y hacen una gira en Australia, igual Sí, en un festival de esos enormes donde pues se rifaban las bandas y tenían que picar piedra. Y resulta que AC/DC sale a tocar antes que Deep Purple. Y sí, AC/DC deja prendida la multitud. Y después Richie Blackmore no quería salir a tocar porque previamente los había amenazado y les dijo, cuidado y le suban a tantos decibeles a los amplificadores. sí, 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 Y entonces los hermanos Young lo que hacen es que pues no le hicieron caso y le subieron, ¿no? por supuesto, Estaban en su tierra y se querían comer al público. por supuesto. Y entonces cuando sale Deep Purple a tocar, pues ya la intensidad ya no fue tan buena para Deep Purple y esa situación le dolió mucho a Blackmore. Y después en la gira tocan, creo que, no me acuerdo si es en Estados Unidos, en un festival, no sé si fue en este mismo California Jam que mencionas, pero en el cartel estaba Earth, Wind and Fire, estaba, el estelar era Emerson, Lake and Palmer, Sí, 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 y abajito de ellos estaba Deep Purple. sí, Y entonces ahí Blackmore da una actuación pero soberbia, ya ves que se prendían los solos y todo, sí, y sí, luego rompía la guitarra al estilo del guitarrista de The Who. sí, Y sí, entonces el baterista de Emerson, Lake and Palmer, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, Carl Palmer, Palmer. resulta que les dice a los organizadores, nosotros ya no salimos, este señor destrozó el escenario, ¿tú crees que vamos a poder arrebatarle el aplauso al público? Nos echó a perder la noche. Ok, Y se niega a salir Emerson, Lake and Palmer por la actuación que había dado Richie Blackmore. Era de muchos contrastes. sí, absolutamente, sí. Él Ah, siempre quería ser la estrella y el protagonista. sí, 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 eso es un hecho. De hecho, además, la otra cosa interesante de Stonebringer es que para mí es como si fuera el testamento final de Deep Purple. Es un testamento final de ese periodo de la historia porque se da en medio de grandes conflictos. Por un lado, Coverdale y Hughes quieren tener control del disco, sus voces tienen que estar en el 70%, 80% de la grabación. Glenn Hughes en las notas de este CD dice, a pesar de que Blackmore estaba inconforme con el disco y realizó un trabajo muy profesional de guitarra en la mayoría de las rolas, pero estaba muy inconforme. Y resulta que para acabarla de amolar, cuando Blackmore y David Coverdale se juntan a componer la que para mí es el gran himno y el gran testamento que es Soldier of Fortune, que yo adoro esa canción, cuando se juntan estos dos señores, escribir y grabarla, es un producto monumental y resulta que no le gusta al resto de la banda, no le gusta a Glenn Hughes, no le gusta a los demás, le dicen, eso es una cosa muy cursi, eso no es Purple. Incluso en el Melody Maker, ¿recuerdas, Armando, el famoso Melody Maker de Londres? Sí. En el Melody Maker de Londres, en algunas titulares dice, bienvenidos al disco de Deep Purple que no suena Deep Purple, así apareció en el Melody Maker, el disco de Purple que no suena Deep Purple. Oye, pero es que si decían eso, imagínate qué dirían del disco que siguió. Sí, exacto, exacto, exacto. Fíjate, El ven y prueba la banda, ¿no? el Come and Taste the Band, exacto, el Sí, vinito, la copita, ¿recuerdas la copita ahí? claro. Pero fíjate, esa canción de Soldier of Fortune, que es un clásico, la verdad, de Deep Purple, pero de Sí, la época de Coverdale, sí, es tan buena que David Coverdale en algunas presentaciones con White Snake la sigue tocando. correcto. Sí, sí, sí te enteraste del álbum de White Snake, hay un White Snake, Sí, hay Purple White Snake. sí, no, aparte yo tengo un CD que está grabado en Tokio y es acústico y toca David Coverdale con Adrian Vandenberg, que fue Sí, su sí, guitarrista en White Snake, correcto. y hacen ese set acústico y tocan esa canción, Y el video es precioso, no sé si lo has visto, además se vistieron muy bien, muy de hecho, elegantes. de hecho es con guitarras clásicas, parecen guitarra española, por cierto, Sí, y unas velitas, ¿recuerdas? El video es precioso el video. claro. Y ya entrándole un poco a lo que es la música del disco, mira, había muchas críticas porque decían, no, pues es que suena blues rock.
Sí, es funk rock, funk, sí. es funky. ¿Qué más decían? Tiene dosis de hard rock, pero el sonido está orientado hacia el mercado estadounidense. Eso, para los gringos, exacto. Ajá, eso es lo que decían los críticos de la época de ese disco. Y Sí, los fans, por ejemplo, decían, nos hubiera gustado escuchar más riffs de Ritchie Blackmore y algunos solos de John Lord se pierden. Eso era lo que se comentaba en esa época. correcto, sí. Lo cual es un hecho. El equilibrio entre órgano y guitarra se pierde. Realmente, lo único lamentable de Stormbringer, y tú me dirás, Armando, es que la presencia de Lord se reduce casi a músico de sesión, como si fuera acompañante a músico de sesión, con la única excepción del solo final de la atmósfera que tiene Gypsy. Antes Ujú. de terminar, el penúltimo tema, antes de llegar a Soldier of Fortune, que es Gypsy, sí la termina John Lord, por cierto, con una atmósfera muy, muy Purple, eso sí. Sí, es que es como que en ese disco amarraron a John Lord. Y es Sí, que Lord era protagonista principal de total, Deep Purple era total, porque sí, su instrumento le daba la identidad de sonido a la banda, para explicarlo de alguna forma. correcto. Y en este disco sí como que desaparece un poco la proyección del órgano, de los teclados. Estoy de acuerdo, correcto. Además, por cierto, una de las canciones más odiadas o que no le gustó a ningún fan ni a ningún crítico de Purple, que es You Can Do It Right, Sí. este, obtuvo, ¿te acuerdas que para nosotros que crecimos en los setentas, obtuvo el mayor insulto para una canción de rock? ¿Sabes cuál es, Armando? Que No, es le pusieron que es una canción pre-disco, así le pusieron. Estaba ya anunciando el disco music. pues puede ser, porque mira, yo creo que los tres grandes temas de este disco es la que da título al disco. El opening es maravilloso, Ajá, el opening. yo creo que Gypsy, que acabas de mencionar, Sí, y la de Soldier of Fortune. Yo creo que sí. esas son las tres grandes joyas de este disco. Esas son tres grandes joyas de lo que podría ser un último esfuerzo concertado de Deep Purple. Sí, Y en mi opinión, haciendo un punto y aparte, Glenn Hughes se la rifa, porque Glenn Hughes tenía el problema de que él quería ya figurar en la banda. Estaba a la sombra de Coverdale. Lo que pasa es que Coverdale y Hughes hicieron un combo perfecto porque Coverdale manejaba las notas graves y tú sabes que Hughes se iba para arriba. Pero Glenn Hughes se la rifa en Holy Man, el hombre sagrado, Holy Man, ujú. porque él se la avienta a él y es como en los últimos rasgos misticistas, resabios de los 60, yo diría algo así, y ahí se la rifa, pero ese es punto y aparte. Es que fíjate, a veces cantaban a dúo Sí, Coverdale y Glenn Hughes. Ellos se correcto, acoplaban muy bien, les correcto, gustaba hacer mucho juego de voces, de sí, armonías sí, vocales. sí. De Y hecho, eso de a hecho, Blackmore no le gustaba, obviamente. exacto, exacto, él estaba en contra de eso y le parecía que la música estaba siendo más ruidosa y ya sabes que Blackmore era un perfeccionista de lo melódico Sí. y de su guitarra, ¿recuerdas? Sí, 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 o sea, él, bueno, en alguna ocasión también, Ian Gillan en otra ocasión dijo que él tuvo que hacer el solo de congas, pues porque tenía que llenar en algún momento el escenario porque ya estaba harto de los solos de Ritchie Blackmore. Exacto, exacto, que eran largos, además eran como sinfonías, exacto. Sí, sí, y dice, qué aburrido, pues ¿qué hago yo en el escenario, no? Es que Exacto, bueno, Deep Purple fue una banda que luchó con muchos egos. sí, O sea, son de los grandes del rock, pero después de este disco entran efectivamente como en una zona de descenso. sí, estoy de acuerdo, sí. Y después ya van a resurgir hasta 1984, hasta el Perfect Strangers, que Perfect Strangers, regresa a la alineación clásica que todos adoramos. Pero hubo unos discos en este periplo o periodo de tiempo que sí era como que dices, bueno, a ver, que esto realmente es Deep Purple, pero ya sabemos que a partir de este disco van a surgir muchas derivaciones. Rainbow, White Snake, sí, también Ian Gillan ya estaba en su proyecto, con su banda, sí, así es. Entonces, sí es como que muy complejo poder entenderle al sonido de este disco y pues no sé, hasta como que había mucha influencia de James Brown, por ejemplo, en algunas canciones.
Sí, sí, particularmente en Lady Double Dealer me parece que suena ahí medio James Brown, sí. Fíjate que es muy, ¿cómo te puedo decir? Notorio que entre los años del 73, 74 y 75, muchas bandas se vieron influenciadas por James Brown. Por Sí, ejemplo, en el disco de Led Zeppelin, Houses of the Holy, hay sí, canciones así de ese tipo. sí, sí. Y entonces es como que muchos rockeros estaban fascinados por ese tipo de sonido o buscaban adaptarlo. Un personaje que tú sabes importantísimo que se enloqueció con eso fue el propio David Bowie, al grado de que David Bowie decidió ir a Estados Unidos, meter un montón de negros en un estudio y grabó Young Americans, tú recordarás, Sí, claro. Young Americans. O mira, a ver, se dice que Stevie Wonder estuvo presente en algunas grabaciones de Led Zeppelin, o que Sí, algunos miembros de Led Zeppelin fueron a ver cómo trabajaba Stevie Wonder en el estudio, porque sí, les gustaba mucho Wonder, o sea, les maravillaba cómo sonaba. sí, 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 tal cual, Y, era mágico, sí, y los músicos ingleses tienen mucha adoración o influencia de los músicos afroamericanos. afroamericanos, principalmente el sello Motown, recordarás, Así es, entonces es como que un rebote de la música, ¿no? sí, Como que dijeron, a ver, ya no queremos ser tan estruendosos, pero ahora la onda es funky y vámonos por aquí. Como que eso buscaron mucho. sí. Y nada más quiero recuperar dos frases del maestro Lord. Cuando lo entrevistan posterior a la publicación de Stonebringer, Ujú, este, él primero había dicho que Byrne había sido perfecto, según su gusto. Y ujú, cuando le preguntan sobre el tema que abre Stonebringer, lo primero que dijo es, la letra es muy simple, a mí no me gustó la letra, le parecía muy simple. Para ujú. las pretensiones de John Lord era una letra pedestre incluso. Ajá, Y eso es lo que habría que agregar. Pero sí, vuelvo a insistir, es lamentable que en Stonebringer presencia de John Lord se haya reducido casi a músico de sesión. claro. Y fíjate, aún así este disco vendió 500,000 copias en Estados Unidos Sí, y creo que llegó al lugar número 20 del Billboard en Estados Unidos. sí, fue En un trancazo. Inglaterra llega al número 6 del Billboard y Sí, fue un exitazo en países como Francia y Suecia. sí, 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 Y no sé, creo que lo grabaron en un tiempo récord porque estaba viendo que creo que se meten a grabar al estudio en agosto del 74 sí, y para septiembre de ese mismo año ya lo habían estrenado. exactamente, O sí, sea, es increíble qué tan rápido trabajaban en el estudio. sí, exactamente, es correcto. Y luego, nada, en ese lapso que mencionabas muy bien, de su declive, los álbumes que siguen, no tienen, por supuesto, la misma calidad, pero recuperaron algo en Made in Europe, el famoso álbum de Made in Europe. Y Sí, ahí se creó ese estándar de cómo los números más poderosos del concierto eran Burn, porque siempre abrían con Burn en esa época. Y luego hay una versión interesante de Stonebringer, del tema Stonebringer, pero ya está John Lee Turner en la guitarra y termina con un encore que es totalmente funky, así, o sea, como si Stormbringer se convierte en una cosa funky de la época del álbum de Made in Europe. claro, bueno, ya que mencionaste a Jolene Turner, después van a grabar un álbum ahí por los 90s, que haz de cuenta sonaba mucho a Rainbow Deep Purple. Ok, exacto, exacto. Sí. ¿Cómo se llamaba? Slave and Masters, Slave and Masters, ahorita se me fue el título. esclavos y amos o algo Y así. Amos, algo así. La portada es como un mundo así sostenido, ¿no? Sí, En sí, fin, pero haz de cuenta, igual dices, bueno, qué sonido tan ambiguo, tan peculiar, o sea, parecía un camaleón Deep Purple, pero pues se alejaba de sus entrañas, de su esencia, sí, exacto, correcto, ¿no? correcto. Oye, y mira, bueno, le voy a recomendar a toda la gente que nos está viendo, y no sé si tú conozcas este libro, es de José Luis Martín, Ese no lo conozco, un qué buen autor dato. español que se llama Deep Purple, Historia de la Saga, Ok, y es un análisis de todos los discos que ha sacado Deep Purple, de todos los miembros que han tenido en toda su historia,
y de las diferentes alineaciones, y es un repaso por toda la discografía de Deep Purple, de Rainbow, de Whitesnake, de los proyectos solistas de Ian Gillan. Sí, Entonces, este disco es este libro es muy recomendable porque te va mostrando el desarrollo de la banda durante todas las épocas que han hecho música, excelente. ¿no? Y fíjate, pues es que Deep Purple genera un fanatismo que también pocas bandas se pueden dar el lujo, ¿no? Y pues en sus diferentes periodos de tiempo, Purple siempre ha sido un grupo completamente admirable y pues mira, voy a mostrar esta revista, a ver, aunque luego pondremos algo ahí en la ilustración, tal Ese es vez la español, tengas. ese es español, la verdad. Ajá, es una revista española. Ves que en los 90s en México llegaban muchas publicaciones de ese estilo, ¿no? Sí, Y pues aquí igual viene mucha información de sus discos, de pues todo lo que hicieron. Aquí está el maestro John Lord, ahí está. paz descanse, ya, yo creo que ya al final de sus días, y pero pues es una revista que vale mucho la pena. Mira, aquí creo que viene una foto de esa alineación que platicábamos. Bueno, este es John Lord, pero yo creo que es en la época del Machine Head, tal vez. Ese es un tour de In Rock, Ah, ese es el 72, creo, así o es, 71, 72, sí. así es. Y mira aquí, quiero que me digas si este es Coverdale o es Glenn Hughes. No, ese es Coverdale, Coverdale, sí. pues sí, pero ve qué joven estaba, ¿no? No, y su imagen, hay un crítico español, que dice que la imagen de David Coverdale, y además, en su época decía que esa imagen de macho rockero, llegó Ujú. también a perjudicar a la banda, porque entonces, a partir de David Coverdale, la banda parecía que sostenía la imagen de rockero macho de David Coverdale. Pues Entonces sí, eso perjudicó también a Deep Purple, según los fans tradicionales. bueno, hay fans de Coverdale que dicen que este disco de Stormbringer es el primer disco de Whitesnake. Exactamente. Ahora sí que según veas el vaso medio vacío, medio lleno, exacto. Por el famoso liderazgo que tenía Coverdale, ¿no? Y Exacto. fíjate, la verdad es que mis respetos para este señor que aquí muestro en pantalla, Ian Pace. Ian Pace, cómo Sí, aguantó trabajar con tantos egos y él siempre haciendo papeles muy buenos, extraordinarios, siempre tocando a un gran nivel, ¿no? a un gran nivel y les aguantó todo, exacto, les aguantó todo. Sí, y eso que pues no hemos hablado de otros discos de Deep Purple, capaz que te voy a invitar a otros programas. Por Por favor, ejemplo, ese sí, disco de Fireball, donde viene The Mule, sí, ¿qué sí, sí. tal la ejecución de Ian Pace, no? Increíble. Y pues fíjate, ya en retrospectiva de esos años, hoy los fanáticos dicen, no, es una obra de arte este disco de Stormbringer, pero en un principio fue muy resistido. Y tuvo mucha gente lo sonó raro, gente que no lo aceptó de entrada, y precisamente pero para los estándares de la época, sí, la grabación es excelente, la grabación es excelente para los Sí, estándares, con todo y que se salen del esquema de Deep Purple. sí, un poquito parecido a lo que sucedió con Sabotage de Black Sabbath, que no es así un gran disco para muchos, pero que muchos fans dicen, no, qué buenos discos, que no sé qué, y que incluso algunos integrantes de Black Sabbath no les gusta ese disco. Sí, Algo parecido sucedió con este de Stormbringer, que pues la verdad, no sé quién hizo la portada, pero qué arte más espectacular. sí, sí, Y sí. si tú eres observador y ves la portada del Stormbringer, viene el Pegaso y en una esquina ya se empezaba a ver como un arco iris, Arcoíris, claro, el un arcoíris ahí, rainbow, ¿no? sí, O es rainbow, correcto, sí, ¿no? Incluso en la canción de Stormbringer, en la letra se menciona la sí, palabra. sí, 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 Ride the Rainbow, dice. Así es, ¿no? Entonces imagínate, ya como que Blackmore ya lo tenía así muy, muy pensado, muy trabajado. Exactamente, porque para él es una transición lo que está Ujú, pasando desde el divorcio y está prefigurando ya el proyecto de Rainbow. claro.
Y ya después se va y es cuando ya llega Tommy Bolin, como le quieran decir, Sí, y bueno, el otro disco está súper funky también. sí, casi se puede, dice, recuerdas que eso era el insulto para los rockeros, ¿no? Casi se puede bailar con esas rolas, decían. Sí, es increíble, ¿no? Pero también es que hay que entender el contexto de mitad de los 70s, que había Sí, mucha gente que le gustaba la música disco sí, y pues había esa particularidad. Y el rock pues no se vio exento de ese tipo de influencias. sí. Y ya para después entre 76 y 77, en Estados Unidos ya domina el funk, que va a dar paso después ya a Travolta y lo que tú ya sabes. Y lo, Sí. Oye, amigo, pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Espero que podamos hacer otros programas de Purple. cuando tú Es, gustes, sí. es un verdadero honor para mí hablar con un fanático de Purple. Yo sé que son fanáticos de Cepa y hay muchas historias de Deep Purple, como el falso Deep Purple que vino a México, que de eso ya hablaremos, ¿no? Sí, sí, ok, claro. Hay cosas que decir de ellos, sí. Sí, que fue un gran fraude, ¿no? Y pero la verdad es que la historia de Deep Purple es sensacional. Y obvio, vendrán más discos clásicos de los cuales hablaremos: In Rock, Machine Head, Born, Perfect Strangers, o el que grabaron con el Perpendicular. ¿Con quién lo graban? Con el guitarrista que estuvo en Kansas, ¿cómo se llamaba? Que se acaba de ir Sí. Sí, de sí, la ahorita banda. se me fue el nombre, sí, ok, sí. Ujú. No me acuerdo de su nombre, pero es sensacional, ¿no? Pero pues ya veremos qué más hacemos de Deep Purple, porque es una banda que merece más programas. Sí, claro que sí. Y hay que comentar justamente sobre el origen de ese, que para mí es el gran equilibrio creativo, el diálogo entre órgano y guitarra, Lord y Blackmore. Sí, es una pena que se haya apagado un poco Steve Morse se llama el guitarrista Steve que Morse, no correcto. recordaba, un super guitarrista, ¿no? La verdad yo vi a Steve Morse con Deep Purple y no le pedía nada a Richie Blackmore. Es correcto, sí. Sí. Bueno, creo que Steve Morse debuta con Deep Purple tocando en la Ciudad de México, Qué maravilla, no sabía ese dato, ok, ¿no? sí, ok. Amigo, pues un placer tenerte acá y esperemos se repita. Sí, cuando tú gustes, un placer, Armando, sí, gracias por la invitación. Bueno, amigos, pues esto ha sido nuestro primer programa dedicado a Deep Purple. No se pierdan los siguientes, vamos a tener más invitados, vamos a tener igual a Juan Carlos en otras participaciones. Y amigos, cuídense, esto ha sido todo por el día de hoy. Escuchen rock en el formato que sea. Hasta la vista. Escuchen, el rock es saludable. Claro.